Bienvenidos a nuestro devocional en casa. Este año, como ya muchos de ustedes saben, estamos con una dinámica nueva, con este lema y como con esta idea que nos lleva por todo el año. Su historia, la historia de Dios, la historia de nuestro Salvador y nuestra historia. Y así, esta semana vamos a navegar, digámosle así, vamos a navegar por el tercer libro de la Biblia, que es Levítico. Y entonces, para esta semana vamos a compartir los devocionales, el tiempo de la oración y un poco algo de reflexión y meditación, pero especialmente orar con el pastor Ronald. Pastor, bienvenido, hermano. Y bueno, gracias. Estamos aquí listicos pues. Listos. Sí es. Bueno, Ronald, lo que tenemos al comienzo de la semana es un poco como algunas cosas generales del libro, del libro de la semana precisamente, como elementos que tienen que ver con la historia de la redención, lo que hay en este libro, lo que vemos aquí, porque es importante en el canon bíblico este libro, y eso, digamos, especialmente con el Pentateuco, vale la pena como afirmarlo mucho, porque no todos los libros son tan pretendidos, ¿cierto? Cuando abrimos la Biblia no queremos arrancar como a leer algunos libros de la Biblia, esos que son difíciles, largos, que tienen mucho contenido. Pero eso es lo que primero queremos responder al comienzo de la semana en nuestros devocionales. ¿Por qué este libro es tan importante aquí? ¿Qué hay aquí que tiene que ver con la historia de Dios y nuestra historia? Y en los otros días vamos a tomar unas porciones del libro, vamos a orar con ellas y a tener pues nuestro habitual casa. Entonces, Pastor Ronald, un poco de generalidades de este libro, por qué es tan importante y por ahí vamos entrándole. Claro que sí. Bueno, si es verdad lo que estabas compartiendo ahorita, Efraín. Es verdad que cuando uno se encuentra ese libro tan especial de Génesis con todos sus relatos y sus historias, y después entra el libro de Éxodo también tan emocionante en tantos sentidos, y llegas a este tercer libro de la Biblia, sí puede ser un poquito desalentador, la verdad. Levíticos, la mayoría abandona la lectura en ese punto. Y digamos que en un sentido la verdad es comprensible. Porque cuando tú miras los 27 capítulos del libro de Levítico, te das cuenta que hay una muy pequeña porción de literatura narrativa. La mayoría más bien es como instrucción, como ley, ¿sí? Y bueno, eso hace que sea denso. Sin embargo, quisiera como hacer un pequeño recuento tal vez de lo que hemos visto en Génesis o que leemos un poquito en Éxodo y tratar de vincularlo ahora con el libro de Levítico como para que tenga algo de coherencia ese relato. Excelente. Entonces estamos hablando que esta es nuestra tercera semana de los devocionales en casa y vale la pena ver Génesis un poco, Éxodo y aquí llegamos a Levítico. Perfecto. Exacto. Entonces quisiera simplemente invitarles a pensar en la siguiente lectura. Cuando uno ve Génesis, estamos viendo que Dios crea al ser humano, que lo crea a su imagen y que lo crea para sostener una comunión con Dios. Dios quiere estar en relación con el ser humano, con nosotros. Y eso, bueno, eso ya es espectacular. Pero vemos Génesis capítulo 3 y vemos que Dios expulsa o saca a Adán y Eva, nuestros primeros padres, de Edén. Y pues en ese sentido ellos son privados de la comunión o de la relación cercana que Dios quería tener con ellos. Cuando tú ves el libro de Éxodo, ves que hay como una especie de inversión de eso que ha ocurrido ahí en Génesis, porque ahora tú ves al Señor sacando a su pueblo, pero ahora del exilio, y está sacando a su pueblo para volverlo a traer a una comunión con Él. Y eso lo puedes ver no solamente a través de la liberación de la esclavitud en Egipto, sino especialmente a través de todo ese gran momento del tabernáculo, de las instrucciones para el tabernáculo, de la construcción para el tabernáculo, pero sobre todo cuando ahí al final de Éxodo, el último capítulo de Éxodo, cuando tú ves que la gloria de Dios, la presencia de Dios desciende sobre el templo y lo llena, tanto que ni siquiera Moisés puede estar ahí cerca. Es decir,
Dios insiste en estar en medio de su pueblo. Entonces, ahora en Levíticos, en ese punto termina Éxodo y Levíticos inicia justamente Dios hablando desde la tienda de reunión, desde el tabernáculo, hablando desde esa tienda a Moisés para todo lo que ahora representa y significa vivir como pueblo de Dios en medio de la presencia de Dios. Dios está ahí con ellos. ¿Qué significa eso para ellos? ¿Qué implicaciones tiene eso para ellos? Y entonces todo eso que vamos a ver justamente, pues por lo menos un poquito, tiene relación con eso. ¿Cómo ahora ha de vivir ese pueblo? Excelente, Ronald. ¿Qué sobre ese título de ese libro? Levítico, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver ese título con lo que vamos a ver en el libro? Ok, listo. El libro se traduce en nuestras Biblias como Levíticos por la traducción que se hace de la Biblia hebrea al griego, es decir, la traducción de la Septuaginta, que ellos lo traducen como lo relativo a los levitas. Así es que más o menos se traduciría Levíticos. Porque, digamos, la mayoría o mucha parte del contenido de este libro sí tiene relación con la tribu de Leví, es decir, con los sacerdotes, con los sumos sacerdotes y con las personas encargadas de la administración de los asuntos del tabernáculo. Es más, algunos dicen que mucho del contenido de Levítico realmente es más como un manual especializado para los sacerdotes y para las personas que estaban operando el tabernáculo y pues con todas las ceremonias y los ritos, los sacrificios. Es decir, como que mucho del contenido de Levítico no necesariamente era difundido o digamos enseñado a la mayoría del pueblo porque era un libro especializado para sacerdotes. De ahí viene el título. Qué bonito. También recordemos esto de los títulos de los 5 libros de la Biblia, porque Génesis, como que el título tiene que ver mucho con lo que se desarrolla. Génesis, que es en el principio, Éxodo, que es salir, ¿cierto? El Éxodo, pero ahora Levítico, que quizá la mayoría de nosotros de golpe lo asociamos a la ley, pero que esta perspectiva de concerniente a los levitas nos da muy buena luz para acercarnos a este libro. Pastor, un poco sobre qué vamos a encontrar en este libro que nos conecta mucho con la historia del Evangelio y de la redención. Ok, muchísimas cosas. Creo que si empezamos a pensar lo que significa que ahora Dios insiste en vivir en medio de su pueblo, que ya eso es algo maravilloso, el pueblo necesita entender qué significa vivir y ser el pueblo de un Dios como Él es. Entonces, es decir, eso no es cualquier cosa. Las prácticas, los ritos, las ceremonias no las van a proporcionar ellos, no las van a inventar ellos. Ser el pueblo de este Dios tiene implicaciones muy, muy especiales y delicadas también. Entonces tú ahí vas a ver, por ejemplo, todas las leyes, las ofrendas, los holocaustos, todas esas cosas que aparecen especialmente en los primeros capítulos, todo tan detallado porque justamente que Dios viva en medio de su pueblo y que ellos sean el pueblo de Dios representa para ellos una bendición, pero también una necesidad de reconocer que ellos no son lo que Dios quisiera y demanda que ellos sean santos como Él es santo, pero Él les proporcionaría una forma de Él permanecer en medio de ellos. Y es, aunque sea de manera limitada, a través de todas estas ofrendas, estos sacrificios y estos ritos, ¿sí? Entonces, por supuesto que todo el lenguaje de Levítico es lo que nos prepara a nosotros para poder entender lo que ahora el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Y para que todos nosotros entendamos más fácil la pregunta que tú haces, Efraín, es que el libro de Hebreos es la contraparte en el Nuevo Testamento del libro de Levíticos. O sea, para poder entender el libro de Hebreos, tú necesitas familiarizarte con el lenguaje de Levíticos. Y ahí tú vas a ver, por ejemplo, cómo al Señor Jesucristo se le presenta como la persona que es superior a Moisés. Moisés fue fiel
en medio de la casa del Señor y como mediador, pero Él es como nosotros, es una persona limitada, pero Cristo no lo es, ¿cierto? Entonces imagínate eso. Pero, es decir, el Señor Jesucristo es superior a la ley también, ¿cierto? Porque la ley no podía borrar definitivamente el pecado. Todas esas regulaciones no podía hacerlo. Pero, como lo dice el escritor de Hebreos, Jesucristo, ¿cierto? Superior. Es superior. La obra de Cristo es muy superior al pacto de las obras, al pacto de la ley. Entonces, Pastor, cierto que podemos decir que el Levítico se desarrolla todo con el pueblo ya en el, digamos, en el camino, en el desierto, porque a diferencia de Éxodo, por ejemplo, arranca contando un poquito del arranque de Egipto, es decir, hay todavía algo de Egipto en la historia del Éxodo. Y en Números hay un relato en el desierto, pero ya entrando al final de Números, entrando a Canaán. Pero podemos decir como en ese orden de ideas que Levítico, toda la historia de Levítico es allá, en el desierto, en el camino. Es muy importante eso. Sí, correcto. Esa es como que la salida del pueblo de Egipto. Ellos se establecen en Sinaí y como en ese sector, en esa parte, ellos están ahí escuchando la instrucción del Señor, las órdenes para la construcción del tabernáculo, toda esa operación que se da ahí. Y al parecer entonces es en ese punto donde Moisés recibe todo este resto de instrucción de parte del Señor, porque recuerden lo que decía al principio, tú aquí en el libro de Levítico no vas a encontrar necesariamente un relato del movimiento del pueblo, vas a encontrar la muerte de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, sí. Ese es uno de los relatos que aparece ahí, vas a encontrar la muerte de un hombre blasfemo, pero lo demás es definitivamente no narrativo, entonces tú no ves como precisamente un movimiento del pueblo, sino más bien como ellos establecidos ahí, y después de eso seguramente es donde viene ya mucha luz con los libros que siguen. ¿Sí? Exacto, Ronald. A mí me gusta, y esta dinámica del devocional en casa, yo estoy pensando en cómo hacemos, cómo animamos a la gente para que ame más, se acerque más, disfrute, deguste más la palabra del Señor en estos libros, que como decíamos al comienzo, no son como los primeros que uno está buscando consuelo, alegría, y no va ni a Levíticos ni a Números a buscar. Pero ¿qué dirías tú como que animamos a todos los amigos, hermanos, a los que siguen el devocional para que vean aquí también la palabra del Señor, la voz del Señor, ¿qué deberíamos tener en cuenta para llegar a amar y apreciar mucho un libro como estos, Ron? Excelente. Creo que Levítico nos va a ayudar a pensar que Dios, como la Navidad nos lo recuerda, Dios quiere estar en medio nuestro. Y Él insiste en eso. Toda la belleza del tabernáculo, de la morada de Dios, representa esa insistencia de Dios. Dios quiere tener comunión con nosotros. Pero nosotros no podemos tener comunión con Dios de cualquier forma. Dios quiere estar con nosotros, pero Él resulta tremendamente amenazante para nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿cómo Él puede tener comunión con nosotros sin destruirnos en el proceso? Pues Él provee todo ese sistema de sacrificios, de ceremonias, de ritos, para como ser pedagógico en aquellas cosas que el pueblo necesita entender acerca de cómo opera nuestro corazón, de cómo es su santidad y cómo son las soluciones o los remedios que Él pretende dar. Más bien la solución y el remedio, que es básicamente sombras de lo que haría nuestro Señor Jesucristo en el futuro, ¿cierto? Así que cuando llegues a Levíticos vas a ver a un Dios íntegro, a un Dios que quiere que su pueblo sea santo como Él es santo, y que Él ha provisto caminos para que haya reconciliación, perdón, paz con Él, y para que seamos, el pueblo de Dios que refleja su carácter, que manifiesta quién es Él.
Qué bonito ese ánimo para acercarnos al libro. Yo quisiera, Ronald, también que digamos algunas cosas sobre lo que vamos a tener esta semana en los devocionales, porque si conectamos bien, digamos, esta presentación y este ánimo con las cosas generales de este libro, quisiéramos que las personas que están en el video o en el audio puedan encontrar en nuestras próximas entregas de esta semana algo de relación y de conexión para ver este libro completo. Entonces, un poquitico, un adelantico de lo que vamos a tener los próximos días en el devocional. Claro, por ejemplo, algunos de los devocionales, o más bien voy a mencionarte algunos títulos que pensé para los devocionales, que tal vez pueden animarnos a participar Excelente. cada mañana fielmente el devocional. Excelente. Por ejemplo, un devocional que trataremos de pensar un poquito acerca de la obra de Dios a la manera de Dios, ¿cierto? Y bueno, no les voy a decir nada más, ahí tienes que conectarte, pero tal vez de pronto otro es grande el llamado, entonces grande la necesidad. También es otro en el que esperamos pensar. También hay otro devocional que tendremos en el transcurso de esta semana, que es un gran día de perdón. Sí, la verdad, sí lo es. Y quizá uno de los que más me gusta es santidad para todas las áreas de la vida. Más o menos. Bueno, ahí están los cuatro. Exactamente, ahí están los cuatro. Y pues me parece que esos 4 títulos también conectan muy bien con la idea de el pueblo de Dios necesita relacionarse con Dios y no puede hacerlo de cualquier manera. El pueblo que se relaciona con Dios en los términos de Él, por decirlo de esta manera. Él es, y no es el capricho de Él, sino que no es posible tener esta relación y esta comunión con Él de otra manera, sino en las formas como Él se ha revelado, como ha querido establecer esta comunión que se establece entre su pueblo y Él. Entonces, bueno, nos preparamos así para este tiempo de los devocionales. Ay, qué belleza. Bueno, entonces vamos a terminar esta introducción, este día de ánimo, de arranque del libro de Levíticos. Animémoslos a escuchar, aprovechemos, hermanos, les animo a que durante esta semana y aún para cada libro de la Biblia, te animo a leerlo, en este caso los 27 capítulos de Levítico, y si de pronto es difícil para ti leerlos, te invito a que lo escuches. Tal vez necesitarías como 2 horas o 2 horas y media para escuchar de corrido el libro de Levítico y te introduzcas a lo largo de esta semana en la belleza de este libro. Y bueno, que el Señor nos bendiga a todos. Sí, que el Señor nos bendiga. Nos veremos en nuestro próximo devocional. Amén. Muchas gracias, Pastor Ronald. Con mucho cariño, hermanito. Para eso estamos.